Bienvenidos a Siempre Padres Pediatra, hoy con la doctora Mariluz Meneses y con la doctora Erika Delgado, médica, internista, experta en cuidados intensivos. Sabemos que ha luchado hombro a hombro con tantos héroes de la salud en esta batalla contra el coronavirus. Le queremos dar la bienvenida a Siempre Padres Pediatra, donde vamos a tratar un tema que ha sido de moda desde siempre, la diabetes. Pero muchas personas lo han tomado como no tan en serio. Pero cuando este año se dijo los que tienen tales enfermedades tienen mayor riesgo de morbilidad y de muerte por coronavirus, ahí sí corrieron juiciosos a hacerse el diagnóstico o a hacerse el control de la diabetes. Bienvenida, doctora. Doctora Mariluz, muchas gracias a todos los que siguen las redes de Siempre Padres y a la doctora Mariluz agradecerle por este espacio, por esta invitación. Siempre fue importante abordar este tema en época de pandemia, en que las personas han querido como retomar sus controles, estar al tanto de su enfermedad. Muchos justo en estos momentos, digamos, han tenido que hacerse sus diagnósticos o incluso en las hospitalizaciones, en los ingresos a urgencias por COVID, han resultado ser positivos para esta enfermedad que es mucho más preocupante que la misma pandemia. Claro que sí, pero todavía hay como una confusión de cuál es la diabetes tipo 1, la tipo 2, que cuál le da a los niños, cuál le da a los adultos. Que no todas las diabetes son iguales, que hay diversos tipos de diabetes, que hay unos, digamos, las más conocidas son la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2 o la diabetes, digamos, que se produce durante la etapa de gestación. Digamos que antes podíamos casi que dividirlas por etapas, digamos, en la vida. Entonces decíamos, pacientes que son menores, niños, adolescentes, van a padecer de diabetes tipo 1 y los pacientes, adultos mayores y no adultos jóvenes, pensaríamos que más cursan con diabetes tipo 2. ¿Qué ha pasado ahora? Pues con todo el boom de los videojuegos, el poco ejercicio que ahora nuestros niños, sobrepeso y obesidad, al sumarse, han, digamos, ocasionado que muchos de nuestros niños ahora sean diabéticos tipo 2. Es bastante preocupante, así como también se ha aumentado el síndrome metabólico y el hígado graso en los niños, precisamente por estos malos hábitos que suceden en familia. Por eso nosotros recalcamos tanto la importancia de la educación en salud, porque decirle a un niño, aliméntese bien, haga ejercicio, cuando ve que su familia no lo hace, es bastante difícil, ¿verdad? Y bueno, y con esto de la insulina, ¿cuáles requieren insulina, cuáles no? Porque eso también es como un miedo de hacerse el diagnóstico y decir, no, si yo resulto ser diabético, me tengo que inyectar insulina toda la vida. ¿Cómo estamos con esto del tratamiento para la diabetes? Bien, entonces, en estos momentos existen múltiples tratamientos para la diabetes. Hemos avanzado la tecnología, digamos, y la medicina han avanzado en pasos agigantados en manejo de diabetes. Existen en estos momentos muy buenas opciones para dar tratamientos con antidiabéticos orales. Ya no se requiere solo que un paciente diabético, digamos, deba ser usuario de insulina, pero pues habrán unos momentos en los cuales debe ser importante que tanto los pacientes como los médicos estén, digamos, en la dinámica de tener que usar la herramienta de la insulina. Es cierto, muchos pacientes, digamos, hay como un paradigma y un prejuicio al uso de la insulina. Nos escuchan muchas cosas que les da temor, creen que pues la insulina daña los riñones, que daña el corazón, que digamos cosas que no son ciertas. Y pues bueno, uno tiene que estar muy atento al momento en el que el paciente realmente requiere la insulina. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1, como tienen un fallo en su célula beta porque su páncreas no produce insulina, estos pacientes pues claramente van a necesitar un reemplazo con insulina, ya sea autoaplicada porque tengan, digamos, su dispositivo, su lapicero o como la tengan, y la deban autoaplicar, o puede ser porque sean usuarios de bombas de insulina. Deben los chicos o los pacientes diabéticos tipo 1 adherirse muy bien a la dieta, adherirse al ejercicio, un acompañamiento no solo del médico, sino del núcleo familiar para que, digamos, logren las metas, digamos, que necesitamos en esos pacientes de hemoglobina glicosilada y de glicemia.
Por su parte, los diabéticos tipo 2 es cuando, digamos, tienen como un abanico mayor de opciones de tratamiento. Están los antidiabéticos orales, todos ellos con muy buena eficacia, con buena tolerancia, buscando siempre no solo disminuir la hemoglobina glicosilada y los niveles de glicemia en ayunas y glicemia postprandial, sino que además lo que intentamos buscar es que haya una disminución del riesgo cardiovascular. Esto es mortalidad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, todo eso, y enfermedad renal, es decir, progresión en la enfermedad renal. Entonces, en este momento, con los diabéticos tipo 2, dependiendo de las metas en las que nosotros tengamos que llevar a ese paciente, queramos buscar esa meta de hemoglobina glicosilada, iniciamos un plan de tratamiento. Los pacientes que definitivamente están con pobre control metabólico, que requieren una hospitalización, que están con una crisis hiperglicémica, pues serán aquellos pacientes en los que con mucho juicio el médico deberá escoger una opción de insulina, que pues en estos momentos hay gran variedades de insulina, hay insulinas con liberación no solo de 24 horas, unas que digamos se pueden demorar un poco más, unas que disminuyen la variabilidad glicémica, es decir, que disminuyen el riesgo de hipoglicemias, que es como a lo que más le teme la gente al momento de usar la insulina, otras que son de aplicación, otras que ya no son insulinas, sino que son los GLP-1, que son una tendencia espectacular para controlar la diabetes, unos de aplicación diaria, otros de aplicación semanal, dependiendo de lo que uno quiera buscar. Perfecto, o sea que hay muchísima tecnología, hay mucho de dónde escoger. Los pacientes tienen que mantenerse en controles muy juiciosos para saber cuál es el mejor tratamiento, o sea, no deben automedicarse, ¿sí? Por el miedo, otro que si voy resulta que me hospitalizan y yo no tengo tiempo o tengo que seguir trabajando, tienen que consultar precisamente para evitar una complicación. Ahí es que evitar las complicaciones de la diabetes. Ya mencionabas algunos, en el corazón, en los riñones, cómo es este proceso de la diabetes para enfermar a las personas, ¿no? ¿Por qué se sube el azúcar? Listo, entonces, digamos, la mayoría de las personas tienen genéticamente como una predisposición para padecer de diabetes, entonces es la típica familia que dicen en mi casa, mi abuelo era diabético, mi papá era diabético y por lo general, digamos, hay como una susceptibilidad genética que con una exposición medioambiental, consumo de pocas verduras, pocas frutas, más bien consumo de harinas, de fritos, consumo de comida chatarra, no hacer ejercicio, el sedentarismo. Esto, digamos que esta suma de cosas lo que hacen es que las personas terminen desarrollando una pobre tolerancia a la insulina o una resistencia a la insulina en su músculo, o su páncreas termine produciendo una falla en la célula beta, que es la que produce la insulina, y esto conlleve a que la persona termine padeciendo la enfermedad de diabetes. Cuando uno tiene diabetes, este diagnóstico, entonces, una pregunta, doctora, que nos hacen siempre es, ¿me voy a curar? ¿Me voy a curar? Y eso es un temor que uno entiende en las personas. Es importante que el diabético sepa que una vez se ha establecido el diagnóstico de diabetes, pues es una enfermedad que prácticamente va a durar por el resto de su vida, pero que sí se va a controlar, que no siempre los diabéticos van a tener que padecer, digamos, todas las complicaciones secundarias a la enfermedad. Esto es lo que usted decía, doctora, el compromiso renal, el compromiso oftalmológico, la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. No siempre las personas van a padecer esto porque esto va a depender del control metabólico de cada persona. Entonces, ¿de qué va a depender el control metabólico? Prácticamente que llevemos tres cositas como en la pirámide: el tratamiento farmacológico y los buenos hábitos de vida y la dieta. Si una persona diabética establece estas conductas, cambia la visión que tiene de lo que es la enfermedad y lo que es la salud, ténganlo por seguro que va a ser una persona que va a ser muy bien controlada, que no va a tener que padecer absolutamente ninguna complicación de la enfermedad y que muy posiblemente ni siquiera va a tener que usar insulina, posiblemente se va a quedar con tratamientos antidiabéticos orales o muchos incluso solo con metformina y buenos hábitos de vida. Claro, hay algunos signos o síntomas clínicos que permiten hacer sospechar de que el niño o el adulto ya está teniendo problemas con el azúcar. De acuerdo, sí. Hay algo que llamamos una triada y es poliuria, es decir, que las personas notan que aumenta
la cantidad en que van a orinar o la cantidad de orina que producen, que les da mucha más hambre, entonces polifagia, que quieren vivir comiendo, comiendo y comiendo y como que no sienten una saciedad, o sea, no sienten que hay saciedad, como que no se sacian con la comida. Esto sería la polifagia y la polidipsia, que es bastante frecuente en las personas, y esto es una sed incontrolable y tienen que estar tomando y tomando líquidos, que muchas veces las personas, entonces, digamos, cuando están en esa fase, que es como la fase de diagnóstico o la fase como, por así decirlo, la fase más importante o más crítica, porque eso quiere decir que es un paciente que está descompensado. Si no tiene su diagnóstico, es un paciente que prácticamente se va a hacer el diagnóstico porque está en descompensación. Empiezan a tomar gaseosas y productos que están llenos de azúcar. Entonces dicen, no, es que estoy tomando más líquidos porque esa Coca-Cola me cayó mal, es porque la Coca-Cola me dio, es porque la limonada de panela, pero además empiezan a notar que empiezan a perder peso. Incluso algunos se ponen felices, pero aunado a todas estas cosas, pues, a todos estos signos clínicos, los hago consultar, muchos finalmente llegan a esas urgencias, incluso por otras cosas, llegan con alguna complicación y terminan en el diagnóstico pues, de su diabetes. Claro, y las complicaciones en los ojos, que puede terminar hasta una ceguera. Sí, señora. Entonces, en los ojos tenemos la retinopatía diabética, que también tiene unas fases, y lo que dice la doctora es muy cierto, puede incluso terminar en la ceguera de los pacientes. Entonces, para eso es muy importante que el diabético tipo 2, una vez se le hace su diagnóstico, acuda a una consulta oftalmológica para poder tener una revisión, para poder mirar si tiene algún grado de retinopatía. Los que están más descontrolados son los que muy posiblemente van a cursar con esa complicación de la enfermedad. Y por eso no solamente ir al control por cambiar las gafitas, ¿cierto? Las personas que están acostumbradas a tener gafas dicen, pues yo como que no veo bien, me voy a poner más aumento, sin ir al oftalmólogo, porque el oftalmólogo es el que realmente va a revisar bien el ojo por dentro y va a poder ver esos cambios que nos hacen sospechar que o está cursando una diabetes o que su diabetes está muy descompensada. Entonces es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? También con la parte renal, también es muy importante para no terminar en esas diálisis, ¿sí? O incluso trasplante renal, que pues es un poco más complicado. Y con la diabetes gestacional, todavía muchas mamitas piensan que en el embarazo pueden comer de todo y son felices con los antojos dulces y no se dan cuenta el riesgo tan grande que tienen de sufrir una diabetes gestacional. Digamos, es también como el paradigma de las personas o lo que erróneamente pensamos, y es que si no comemos y no cubrimos esos antojos de dulces, esos antojos que nos dan de todo, entonces que es que el niño va a salir con la boca abierta, que es que el niño va a empezar a babear, y entonces se les atraviesa el salpicón con helado, entonces para evitar cualquier cosa me lo voy a comer. Además, algo que uno escucha muy comúnmente y es, no se está embarazado mucho tiempo en la vida, son solo 9 meses, entonces aprovechemos. Y pues eso es un error porque pone en riesgo, digamos, tanto en riesgo al bebé, ¿cierto?, de padecer una hipoglicemia, que es, digamos, es como una de las complicaciones más frecuentes a las horas de nacido, como la salud de la madre, porque finalmente la madre en algún momento puede que si termina con una diabetes gestacional, no logre llegar a la normalidad posterior al embarazo, puede continuar perfectamente diabética. Entonces, es importante que las mamitas se cuiden mucho en el embarazo, que no hagan caso siempre de lo que dice la gente, que en el embarazo uno se puede descuidar, que es el momento de engordar, que después de que ya se desembarace mi hija, usted vuelve al peso ideal. Entonces sí, la lactancia tiene muchos beneficios y se pierde peso, pero lo más importante es prevenir. Y prevenir, doctora, estamos todos de acuerdo, es cuidarnos durante el embarazo, cuidar la salud del bebé y cuidar nuestra salud. Claro que sí, y la labor del médico, tanto el médico general como los médicos especialistas, siempre están muy dispuestos a hacer esta labor educativa para toda la familia. Pero ahora con esto de la pandemia y sobre todo cuando hubo cuarentena estricta, resulta que los servicios de salud de modo presencial de pronto se dificultó un poco la atención a los pacientes
Ahí también está un tema muy importante que es la telemedicina, que no es algo nuevo, pero que ahora la pandemia la puso de moda. ¿Qué es la telemedicina? Y la doctora sabemos que es pionera en este campo, nos va a explicar cómo hacen los médicos y los especialistas para seguir haciendo esta labor tan importante con toda la familia. Sí, doctora, digamos, la telemedicina lleva muchos años, es una especialidad que viene muy posiblemente más desarrollada en otros países, por ejemplo, en los países europeos, y que pues con la pandemia hemos tenido que crecer, lo hablo por Colombia, como obligados, y hemos visto los beneficios que tiene la telemedicina. Entonces, la telemedicina tiene como varios roles, es un abanico de posibilidades. No solo está la atención del paciente por una videollamada, tiempo real, esto es telemedicina sincrónica, o puedo hacer telemedicina también asincrónica, entonces puedo hacer por una llamada, puedo responder un correo electrónico, puedo aclarar una duda. Ahora también hago telemedicina cuando, por ejemplo, estoy llegando a un concepto, por ejemplo, con otro médico, ¿cierto? Entonces, eso también es telemedicina cuando mi partner está necesitando de un concepto, de un apoyo, digamos, algo académico. Hago telemedicina cuando coloco un dispositivo en la casa y puedo leer ese dispositivo en tiempo real desde mi propio celular. Esto es, por ejemplo, en los pacientes diabéticos ha sido de gran utilidad porque nosotros, por ejemplo, a través de nuestra plataforma de DoctorBot, podemos hacer ese seguimiento. Tenemos una nube en la cual el paciente, digamos, tiene su dispositivo, tiene su glucómetro, hace su toma de glucometría y eso se va subiendo en tiempo real a una nube, de modo que nosotros como médicos podemos estar teniendo el control del paciente en tiempo real. No solo lo podemos hacer con la diabetes, también podemos hacerlo con la hipertensión. Entonces, esto es la monitoría de los signos vitales en casa, la toma de, por ejemplo, la tensión arterial, temperatura, el peso. Todos estos signos pueden quedar, toda esta monitoría que se hace en la casa puede quedar en una nube y en la historia del paciente. Por tanto, la telemedicina yo creo que llegó para quedarse. Con esto de la pandemia ha logrado éxito total. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, con la cuarentena, doctora, lo que vimos es que muchos pacientes no volvieron a acudir a sus citas de riesgo cardiovascular, se quisieron confinar totalmente y aislarse, que eso es muy importante más en el paciente diabético, que sabemos que cuando la enfermedad por COVID digamos, la padecen, pues tienen un pronóstico un poco peor que los pacientes que no tienen ninguna comorbilidad asociada. Y lo que vimos fue que estos pacientes, por lo menos los pacientes diabéticos, pudieron continuar con su control metabólico en casa versus los que no acudieron a telemedicina. Entonces, los pacientes que continuaron con su telemedicina, con el control del riesgo cardiovascular, con el control con el internista, usando sus medicamentos, notificando cualquier cosa adicional para nosotros estar atentos y decirle, tiene que acudir a urgencias o continúe su manejo en casa. Digamos que han llevado un tratamiento exitoso en estos momentos de pandemia. Espectacular. Y no solamente por ese miedo de asistir a un centro de salud, el que sea, y tener ese contagio del coronavirus, sino también tantas personas que es muy difícil el transporte, ¿sí? Hay personas que de pronto están en fincas, en veredas, y que lo máximo que pueden hacer es llegar a su municipio donde hay un centro de salud de pronto con unos servicios muy básicos, y qué felicidad que estas personas también puedan acceder al servicio de los especialistas y puedan mejorar su calidad de vida. Muchos para desplazarse tienen que llegar 3, 4 horas para llegar a una cabecera municipal o para tener un contacto con un médico. A través de la telemedicina han tenido el acceso a la salud sin ningún inconveniente. Entonces, solamente tienen que tener la lectura de sus exámenes. Otros, por ejemplo, digamos, ven la limitante de que es que viven en el campo, que no tienen celulares de última tecnología, que no conocen cómo manipular los celulares. Entonces, hay plataformas que son relativamente fáciles de manejar, unas más fáciles que otras, siempre pensando en eso, en que el paciente no tenga ninguna limitación, que con el avance de la tecnología todos tengan acceso a la salud, que este acceso sea ilimitado y que puedan tener el control de su enfermedad desde cualquier lugar del mundo, prácticamente. Maravilloso. En nuestra página del Facebook
tenemos los datos de la doctora Erika Delgado y también de su empresa maravillosa en esto de la telemedicina para que todos podamos conocer un poco más y también probar, ¿sí? Porque muchas veces es como el miedo de probar algo nuevo, pero sabemos que tiene muchísimos beneficios y de esta manera, como nos estamos acostumbrando a hacer las videollamadas con la familia y a tener el contacto con los amigos lejanos, los niños, con la educación virtual, también se ha vuelto costumbre que nos veamos también con los médicos, con la virtualidad. De acuerdo, doctora. A todos pues decirles que estamos muy pendientes en nuestras páginas en www.doctorbot.org. Nos pueden seguir en las redes, no solo en Facebook e Instagram y en nuestra página web, para que no solo para los pacientes, sino también para que los médicos se unan a esta red, digamos, que está creada para poder dar atención al paciente desde cualquier lugar del mundo, hacer seguimiento, mejorar también calidad de vida del médico, que puede pues hacer una atención médica y prestar su conocimiento para darle al paciente desde cualquier lugar, así sea desde su casa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esas buenas noticias que nos trajo a Siempre Padres Pediatra. Bienvenida nuevamente. Ojalá una próxima oportunidad para que también sigamos conversando sobre todos estos temas en salud. La educación en salud, que es tan importante para todas las familias. A Siempre Padres Pediatra, agradecerles por la invitación, decirles que estamos disponibles para preguntas, para lo que necesiten. A todo el público, maravilloso, agradecerles, decirles que estamos súper pendientes de Siempre Padres y cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias, excelente día, bendiciones para todos. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia.